Jesús y siempre feliz con Él seré. Y en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí donde yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Negué el pecado, fui a Jesús, mostré mi dolor. Perdí delante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Aquí por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Sobre la cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. ¿Por qué? Por este pobre pecador, a quien así salvó. Y en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Da un grito de júbilo. Alábalo porque Él vive. Nos alegramos en ti, Señor. Vamos, alégrate conmigo. Esas palmas son para tu Dios que resucitó de los muertos. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Nunca. Y en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue aquí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Vamos con las palmas a darle ¡Te alabamos! alabanza. Con los tambores y los címbalos. ¿Cuántos le alaban en esta noche? Hoy es un día de alabarle porque Él resucitó y por Sí, Él Señor. somos vivos en Él. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con Él seré. Siempre. Amén. Amén. Y siempre, Sí, Señor. siempre seremos felices, Señor. Dándote gracias, Padre. Dándote gracias porque nos hiciste tus hijos. ¿Cuántos pueden decir Cristo es Porque mi Señor? eres nuestro Señor. Dilo conmigo, Cristo Cristo es es mi Señor mi Señor y no me da temor y no me da temor. declararle al mundo entero. Y le declaramos su gran al mundo poder. entero que Él es el Señor de nuestra vida y que Él está vivo. Cristo es mi Señor, Dile, no me da temor. ¿qué cosa? Declararle al mundo entero de su gran poder. En mi vida permitir que Él se deje ver. Vamos, Cristo es mi Señor, ¿de quién es Señor? no me da temor.
un aplauso a tu Dios, el que murió en la cruz y al tercer día resucitó. Y que esa resurrección fue para darnos vida y vida en abundancia. Y para que podamos decir, tú eres mi Señor. Me has tomado en Tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo allí. tu vida, todo. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre, Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. dale gracias, dale muchas gracias. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado en tus brazos. Y me has dado salvación. Y me has dado salvación. De tu amor has derramado De tu amor has derramado en mi corazón. en mi corazón. No sabré agradecerte. No sabré agradecer lo que has hecho por mí. lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Solo puedo darte ahora Mi canción. mi canción. Y te cantamos así, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Levanta tus manos. Gracias. Díselo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias. Ahora tú, alábalo, alábalo ahí. Se Dale escuchará a Rudy gracias. tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor.
glorificamos, Señor. Tu muerte nos dio vida, tu resurrección nos dio vida eterna. Al morir, Señor, Cantamos a ti, Señor. nos recogiste como tus Te hijos. damos las gracias. Cántelo de nuevo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo le doy las gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Señor. Gracias por tu sangre derramada. Gracias por tu Yo en tus sangre propias que palabras. nos ha limpiado. Levanta Gracias un por tu cántico sangre. nuevo. Gracias. Dale gloria, dale gracias. Oh. Este es un buen día para recordar el sacrificio de Jesús por nosotros y su resurrección para darnos vida. Por eso vamos a participar de la Cena del Señor, recordando su obra por nosotros, pero no olvidando que está vivo y vive entre nosotros. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, nos dice el Señor. Y la palabra del Señor es clara. Jesús manda a preparar la Pascua, una de las grandes fiestas judías donde se sacrificaba un cordero para expiación del pecado. Y Juan dijo de Jesús: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús se sienta con ellos a la mesa a comer, partió el pan y lo entregó a los discípulos. Pero antes les dijo: ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? Jesús quería comer esa Pascua con sus discípulos, o sea, tener ese momento de compañerismo, esa comunión. La comunión es común, unión, o sea, unidos bajo el mismo sentir, que es lo que tenemos ahora. Común, unión, una unión en común. Estamos unidos bajo la bandera de Jesucristo, unidos por la sangre del Cordero. Y vamos a recordar en este momento ese sacrificio por usted y por mí, pagando el precio de nuestro pecado. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Recuerden que los judíos, los israelitas, atravesando el desierto, comían maná todos los días. Y ellos decían: es que Dios nos dio pan del cielo. Cuando vino Jesús, Jesús les dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de mí nunca más tendrá hambre. Y no tenemos hambre espiritual. No tenemos esa hambre espiritual. ¿Por qué razón? Porque estamos en Cristo, porque estamos con Él, porque estamos comiendo con Él. Entonces vamos a participar en esta mañana. ¿Quién no debe participar?
El que no se arrepienta de sus pecados. Nada más. Porque si no se arrepiente, pues no quiere tener comunión con Dios. Porque Él está diciendo, ¿cuánto he deseado tener con ustedes, comer con ustedes esta Pascua? O sea, ¿tener qué? Esta comunión. Entonces, dice la palabra, la comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Así que recordando su sacrificio por nosotros, recordemos lo que la palabra del Señor dice. El apóstol Pablo escribió en Primera de Corintios, en el capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 13 de la palabra del Señor, que dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió y lo dio a los discípulos. Padre, gracias te damos por permitirnos recordar hoy tu sacrificio, porque como cantábamos, en la cruz diste tu vida, entregaste todo allí, y tu cuerpo fue lacerado, fue molido por nuestros pecados. Y hoy recordamos ese sacrificio que nos trae a nosotros el alimento de vida, que es tu salvación en Cristo nuestro Señor. En Él te glorificamos con acción de gracias. Permite que al participar de este pan, recordemos siempre tu obra en nuestro favor. En Cristo Jesús, amén y amén. Y repartió el pan entre los discípulos. Y también nos dice la palabra que la noche en que Jesús fue entregado, después de que comió del pan, repartió la copa y les dijo: esto es el pacto en mi sangre, o sea, el nuevo pacto. Y que bebiéramos todos recordando que su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Todo es purificado con sangre, y sin sangre no hay remisión de pecados. Cuando el pecador llegaba al templo ofreciendo un cordero, se sacrificaba el cordero y con un hisopo lo untaban de sangre y le rociaban encima de la persona que estaba ofreciendo el sacrificio por sus pecados. Entonces quedaba la persona ahí limpia. Pero ¿qué pasaba? Tenía que volver otra vez con otro cordero, otro sacrificio, y fuera de eso el sacerdote tenía que hacerlo también por él. Bueno, hemos sido rociados con la sangre preciosa de Jesús, y una vez rociados por su sangre preciosa, hemos sido limpios de todo pecado, perdonados del pecado y limpiados de toda maldad. Entonces, recordemos también su sacrificio por nosotros. De gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor
en su memoria, recordando cómo su cuerpo fue clavado en una cruz, después de sufrir cantidad de vejámenes a nuestro favor, pagando el precio de nuestro pecado, recordando hoy ese sacrificio que nos trajo libertad, comamos todos del pan. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Recordando cómo su sangre fue derramada a nuestro favor, bebamos todos de la copa. Sigamos adorando a Dios. Sigue en este momento. Alábalo, glorifica su nombre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi predilecto Jesús. Jesús, queremos que seas nuestro preferido. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto Jesús. Jesús. Tú eres, Señor, el número uno en nuestra vida. Tú eres, Señor, el agua de vida que corre por nuestro cuerpo. Tú eres la sangre que corre por nuestro cuerpo y nos da vida. Tú eres el oxígeno que necesitamos respirar para vivir. Tú eres, Señor, digno de toda honra y todo loor. Solo a ti alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Solo a ti nos postramos y adoramos, Padre. Solo en tu nombre, Señor, clamamos, a nada más y a nadie más. Solo en ti está nuestra confianza. Solo en ti está nuestra vida, nuestra seguridad. Solo en ti está nuestro milagro. Solo en ti están nuestras circunstancias. Porque no son ellas las que rigen nuestra vida, sino que eres tú, Señor.
porque no son ellas las que determinan si estamos contentos, si estamos gozosos o si estamos tristes, porque nuestra vida está en el centro de tu voluntad, porque estamos bajo la sombra de tus alas, Señor. No importa, Padre, si este cuerpo físico se deteriora, si este cuerpo físico se duele, Señor, porque sabemos que estamos en ti, Señor, y sabemos que esto es temporal. Esto es temporal, Señor. Nuestra mirada está puesta no en lo que estamos viviendo ahora aquí en la tierra, sino en la eternidad contigo, Señor. Porque esto es unos años, unos días, unos meses, pero tu presencia estará por siempre con nosotros. Porque queremos morar bajo la sombra de tus alas, sentarnos al regazo de tus piernas, Señor, escucharte hablarnos, Señor, escucharte, Padre, decirnos cuánto nos has amado, cuánto nos amas al crearnos, al formarnos, al ponernos aquí en la tierra, Señor, y que no nos abandonaste a pesar de nuestro pecado, que no decidiste destruirnos de una vez, sino que tenías un plan para nosotros, un plan perfecto, en el cual nosotros no tuviéramos que pasar por dolor, por llanto, por tristeza, ni tuviéramos que derramar una sola gota de nuestra sangre, sino que fuiste tú el que derramó su sangre, el que fue herido, el que fue molido a golpes, a latigazos, el que fue insultado. Nosotros no pasamos por nada de eso, Señor. Tú lo hiciste por amor a nosotros, entregaste a tu único Hijo por nosotros, lo más preciado, Señor, lo más preciado, quien perdió su gloria al bajar y hacerse hombre como nosotros, para mostrarnos cómo se puede vivir en ti y en tus caminos. Y al tercer día resucitó, venciendo todo diagnóstico humano. Todo lo que para el humano era imposible, tú lo demostraste al resucitar de esa cruz, de esa muerte terrible. Y tus lágrimas fueron limpiadas y tu cuerpo fue sanado. Solo tus heridas de manos y pies y de tu costado quedaron, para demostrar que era real que habías estado en esa cruz, que era cierto que habías estado ahí por nosotros. Y con tu muerte y tu resurrección nos diste vida, vida eterna. Nos diste una oportunidad más, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por vivir en ti, por ti y para ti. Amén. Pueden tomar asiento. Volvemos a donde estábamos entonces, sobre la resurrección de Jesús. Para concluir la reflexión, el estudio acerca de la obra de Jesús por nosotros. Y la palabra del Señor entonces nos plantea acerca de esa resurrección, de esa obra del Señor a nuestro favor, a tu favor y el mío. Y todo eso para darnos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Vamos entonces a la palabra del Señor. Si es que esto funciona. Es que queremos ampliarlo un poco más para que puedan ver. Entonces quedamos en las realidades de la resurrección. Hablamos acerca de mito o realidad y vimos que a la luz de la palabra todos esos mitos quedan por tierra. Vamos entonces acerca de las realidades de la resurrección. La resurrección testifica del inmenso poder de Dios. ¿Por qué razón? Porque dice que Dios le levantó de entre los muertos. O sea, es el poder de dar vida. Pero ese poder no solamente es dar vida, porque es que es muy diferente resucitar a alguien a resucitar él mismo. Jesús resucitó a Lázaro, a la hija, a la viuda de Naín, pero ellos volvieron a morir. Él resucitó a Lázaro,
pero Jesús se levantó de entre los muertos. ¿Hay una gran diferencia o no? Hay una diferencia. Una cosa es la intervención de Jesús en favor de Lázaro, la viuda de Naín y demás, pero el poder de Dios levanta a Jesús de entre los muertos. Y creer en la resurrección es creer en Dios y creer en su poder. Creer en Dios y creer en su poder. Solo Él, quien creó la vida, puede revertir la muerte. El dador de la vida es el que puede revertir la muerte. Él tiene el poder sobre la muerte. Él puede resucitar a los muertos. Ahora, si Él no tiene tal poder, Él no es un Dios digno de nuestra fe y de nuestra adoración. O sea, ¿cómo vamos a adorar a alguien cuando la vida termina solamente ahí? Ahí quedó. Pero es que uno puede reencarnar. Hay una diferencia entre resurrección y reencarnación. La resurrección de Jesús es que Él volvió a la vida, pero Él mismo. ¿Qué dice Él? Meta su dedo aquí en mi mano, meta su mano en mi costado, como reflexionábamos. Era Él mismo, lo conocieron, le vieron. Pero en la reencarnación, entonces dicen que puede reencarnar o en un ser superior o en un perro, pero no la misma persona, sino otra. No, en mi vida pasada yo era un rey y ahora soy mendigo. ¿Por qué? No, porque es que me porté mal. Eso es lo que enseña la reencarnación. O no, yo antes era el mendigo y ahora soy rey. Es interesante, en Calcuta son recogiendo los muertos de las calles y tirándolos a una carreta. Y usted ve una persona tirada en el piso, dejándose morir ahí, secándose su cuerpo sin comer y sin nada, aparte de que hay hambruna, pero otros no comen. ¿Por qué? Y pasa por frente a esos que están en la calle vueltos nada, un príncipe montado en un caballo blanco, con un turbante y una esmeralda en el turbante y lleno de joyas, pasa por la mitad y nadie lo atraca. Va a pasar aquí en Bogotá, sí, y verá que cuando pasa al otro lado, a la otra calle ya no tiene nada. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué nadie lo atraca, nadie le quita nada? Porque ese que está ahí en la calle, secándose ahí físicamente y pidiendo, está pensando que cuando muera va a reencarnar y va a ser uno de esos. Entonces, no hay problema de morirse ahí como está. Lo que la palabra del Señor nos está diciendo es que los muertos mueren una sola vez, no varias veces, no por varias reencarnaciones, sino que una sola vez, mueren una sola vez y después el juicio. Que el polvo va a la tierra como era y el espíritu va a Dios que lo dio. Entonces, por eso adoramos a un Dios que tiene el poder aún de levantar a los muertos. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Regálale un librito de estos, mami, por favor. Regálale un librito a él. Bendiciones. La resurrección de Jesús es un testimonio para la resurrección de los seres humanos. O sea, como Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Él es el fundador del cristianismo. Él trasciende a la muerte y promete a todos sus seguidores que ellos pasarían por lo mismo. Así que nosotros creemos en una resurrección. ¿Por qué? Porque Dios levantó de los muertos a Jesús, y eso es lo que proclamamos al mundo. Eso es lo que creemos. Y la resurrección es necesaria para la humanidad. ¿Por qué? Porque hay consecuencias desastrosas para los que no creen. Es la muerte segunda, como dice la palabra del Señor. Ahora, si Cristo no resucitó, no tiene sentido que prediquemos a Cristo, como está en el versículo 14 de 1 Corintios 15. Vana sería nuestra predicación, pero también nuestra fe sería vana, vacía, sin propósito, si Cristo no resucitó. 1 Corintios 15, 14. Todos los testigos y predicadores de la resurrección han sido mentirosos. 1 Corintios 15. O sea que estamos predicando una mentira. Estamos predicando falsamente si Él no resucitó, pero Él vive. Yo lo sigo proclamando y lo sigo anunciando porque creo firmemente que Él vive y vive entre nosotros.
Nadie sería redimido del pecado si Cristo no resucitó. Versículo 17 de 1 Corintios 15. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15? Que si Cristo no resucitó, ¿para qué lo predicamos? Que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, vacía, sin propósito. Que si Él no resucitó, entonces los predicadores que anunciamos eso estamos anunciando mentiras. Y que si Él no resucitó, entonces estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque el perdón de los pecados es por la muerte y la resurrección de Jesús. De manera tal, mis hermanos, que todos los creyentes que nos precedieron se perdieron. Versículo 18. Si Cristo no resucitó, todos los muertos están ¿qué? Perdidos, no hay esperanza. Nuestros muertos que se murieron creyendo en Cristo Jesús están en nada. Y los cristianos seríamos la gente más digna de lástima en el mundo. ¿Por qué? Pues creyendo algo que no pasó. Entonces, pobrecitos esos que se reúnen ahí a cantar y todo, a cantarle a un muerto. No, nosotros le estamos cantando eso a un vivo. Dice el himno, la tumba le encerró, pero no le pudo contener. O sea, la tumba le guardó, pero Él resucitó. Y por eso dice, ¿y dónde está, oh muerte, tu sepulcro? ¿Y dónde está tu victoria? Porque la resurrección de Jesús es el punto clave de la doctrina y la teología cristiana. Eso es la resurrección de Jesús, el punto clave de la doctrina y la teología. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. El que cree en mí, dice la palabra del Señor, no morirá eternamente. Y aparte de eso, dice, le dijo Marta a Jesús, sí, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Cristo vino al mundo para redimirnos del pecado y darnos la vida. Por eso creemos en ¿qué? En la resurrección. Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Esa es la base de nuestra fe. Esa es la confianza que tenemos. Por eso dice la palabra del Señor, no vivimos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos una esperanza viva, eterna en los cielos. Esto mortal, 1 Corintios 15, léaselo, ahí dice mucho sobre la resurrección. Dice, esto mortal, su cuerpo, se vestirá de inmortalidad. Porque el cuerpo que usted tiene, Dios se lo dio material para un mundo material. Por eso se va deteriorando. Por eso la materia se va descomponiendo, por eso los dolores. Por eso dice Eclesiastés, se oscurecen los que miran por las ventanas. Tenemos que usar gafas. Por eso dice, temblarán los guardas de la casa, o sea, las piernas ya no nos sostienen. Cesará el ruido de la muela, o sea, se acaban. Y ya le toca a uno postizas, o le toca nada, o le toca con pitillo. Pero dice la palabra del Señor que esto mortal se vestirá ¿de qué? De inmortalidad, o sea, nos dará un cuerpo glorificado para la eternidad. Este que tenemos aquí lo tenemos material, para un mundo material, pero nos dará un cuerpo espiritual para un mundo espiritual, para la eternidad. Y por eso dice, no habrá dolor, ni tristeza, ni llanto. Esto es pasajero. Así que esa es nuestra esperanza. Aunque esto material se va desgastando, el interior se renueva de día a día en Cristo Jesús. Entonces, por esa esperanza que nos ofrece el Señor con su resurrección, vamos a orar para terminar, diciéndole, Padre, creemos en que levantaste a Jesús de entre los muertos y también nos levantarás a nosotros, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la promesa del Señor para usted y para mí. Es que estamos padeciendo mucho, sí, pero la palabra del Señor dice, tendrás que padecer por un poco de tiempo. ¿Cuánto? No sabemos. No, que es que 50 años, que 100 años, sí.
Pero ¿cuánto es la eternidad? Así que esto es nada comparado ¿con qué? Con la eternidad. Aunque nos duele, aunque es difícil, aunque nos angustian los achaques, pero Dios, tu cuerpo, lo convertirá en un cuerpo inmortal para la eternidad, un cuerpo glorificado. Gracias, Dios, por bendecir nuestra vida, por darnos un cuerpo glorificado, porque a través de él podemos servirte mientras estamos acá en la tierra, en este cuerpo material que un día tú lo convertirás en inmortalidad. Permítenos alabarte y adorarte aquí como estamos, para un día glorificarte por siempre en tu reino. Gracias por la resurrección de tu Hijo, que trajo para nosotros esperanza y vida. En Él te glorificamos con acción de gracias. Y permite, Padre, que podamos adorarte con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Gracias por darnos y permitirnos darte también. En Cristo nuestro Señor. Amén De y la amén. creación, tu voz habló, pintó los cielos de color. Diste la orden, el sol nació. Al universo tu palabra sustentó.